Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 20. Vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 18, donde vemos la resurrección de Jesús. Recordemos, Él murió, pero ahora este Evangelio sigue con la historia y nos dice que resucitó. La resucitación de Cristo es el tema central de la fe cristiana. Ver al Cristo resucitado transformó a la pequeña banda de discípulos de Jesús y les dio el valor para seguir adelante a pesar del riesgo que iban a experimentar. Comienza el capítulo diciendo, versículo 1 y 2, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. La gente en ese tiempo creía que el espíritu de una persona muerta permanecía rondando por la tumba durante 3 días, así que comúnmente solo visitaba la tumba durante los primeros 3 días después del entierro. Las leyes religiosas prohibían las visitas en el día sábado, en el día de reposo, así que lo más temprano que María pudo haber ido a visitar la tumba de Jesús fue el sábado a la tarde. Eso para nosotros, pero para los judíos sería a comienzos del primer día de la semana. Por lo que nos dice el versículo, podemos colocar la visita cerca del amanecer del domingo. Juan nos dice que es temprano, que el primer día de la semana y que aún sigue oscuro. Entonces está amaneciendo. Mateo 27:52 y Marcos 15:40 dicen que María Magdalena iba acompañada por Salomé y también María, la madre de Jacob. Pero acá vemos que Juan solamente menciona a María Magdalena. Pero en el versículo 2 María dice: no sabemos. Y eso entonces sugiere que pudo haber estado en compañías de otras personas. Y los otros evangelios aclaran eso. La roca que sellaba la entrada dice que fue quitada del sepulcro, en el versículo 1. Los otros evangelios describen que fue removida y Mateo dice que un ángel fue quien la removió, en Mateo 28:2. La reacción de María Magdalena es ir hacia Pedro y al discípulo amado, que han llevado al Señor del sepulcro. Fue su mensaje y no sabemos dónde le han puesto, dice el versículo 2. Entonces ella presupone, basado en su experiencia, que los cuerpos no desaparecen así por así, y probablemente fueron las autoridades quienes hayan quitado el cuerpo de Jesús para borrar todo recuerdo de él, o tal vez algunos ladrones de tumba, que era muy común en aquel entonces. María va a Pedro en parte porque él era el líder entre los discípulos. Además, Pedro y el discípulo amado permanecieron en los alrededores, porque sabemos que ellos estuvieron cerca donde Cristo fue crucificado. La presencia de estos dos hombres en la tumba sería importante porque establece los testigos legales para la tumba vacía. Como mujer, María tiene una posición legal, no tiene posición legal como testigo, pero si van Pedro y Juan, ellos son testigos legales. Y es interesante ver la compañía entre Pedro y el discípulo amado. Se ven a ellos juntos muchas veces y ahora ellos están corriendo hacia el sepulcro
como nos dice el versículo 3 y el versículo 4. Corrían los dos juntos. Corrían juntos por un trecho, pero después vemos que el discípulo amado, que sabemos que es Juan, deja atrás a Pedro. Llega primero a la tumba. Tal vez el discípulo amado es más joven y por eso tiene más agilidad en cuanto a correr. Tal vez lo que le motivó a correr más rápido fue su amor por Cristo. Cuando llega, se asoma hacia la tumba para ver, pero no entra en la tumba, nos dice el versículo 5. Pedro es diferente, él es siempre impulsivo. Él pasa a Juan, entra a la tumba y donde ve los lienzos, nos dice el versículo 6. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, dice el versículo 7. Los lienzos que vio Pedro tienen dos funciones en esta historia. Primero, los lienzos proveen evidencia visual de la resurrección de Jesús. El cuerpo ya no está, pero los lienzos nos recuerdan que el cuerpo de Jesús estuvo ahí. Segundo, los lienzos proveen evidencia de que el cuerpo de Jesús no fue robado. Los ladrones de tumba, ni las autoridades judías hubieran tomado el tiempo para quitar los lienzos del cuerpo, retrasando así el escape e incrementando el riesgo de ser descubiertos. De hecho, la escena que describe Juan aquí no es la que se esperaría en cuanto a un robo. Está todo muy ordenado, puesto en su lugar, incluso los lienzos, el sudario, todo eso valía dinero y los ladrones no lo dejarían en el caso de que fuera robado. Vemos esas evidencias de la resurrección de Jesús. Versículo 8, entonces el otro discípulo vio y creyó. Este es Juan. Juan vio y creyó. ¿Creyó qué? La impresión es que él cree que Jesús ha resucitado, ha sido levantado de entre los muertos. El discípulo amado Juan ve más claramente que Pedro, que ve sin ver y cree más rápidamente que Tomás, quien requiere evidencias irrefutables, como veremos en este capítulo 20, versículo 25. El versículo 10 dice: y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan vuelven a los suyos luego de ver esto en la tumba. Si estaban completamente convencidos de que Jesús estaba vivo, sin duda ellos irían gritando todo ese camino, alegres. Pero ellos regresan a los suyos y así termina esta sección. Algo como decepcionante esta parte de la historia. María regresa al sepulcro para encontrarse con dos ángeles sentados donde Jesús había estado colocado muerto. El versículo 12 nos dice que uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, igual que los querubines que estaban en los dos extremos en el arca del pacto, como vemos en Éxodo 25, 18. Ni Pedro ni el discípulo amado vieron a los ángeles, y María no los reconoce como ángeles. Ellos le preguntan a María por qué está llorando, y ella explica a través de sus lágrimas por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 13. Entonces María se vuelve y para otro sector y y Jesús se le aparece y le repite la misma pregunta que le hicieron los ángeles. María falla en reconocer a Jesús
Tal vez su visión está oscurecida por sus lágrimas, tal vez su dolor la ha abrumado tanto que no puede pensar claramente, tal vez porque vino buscando a un hombre muerto, su mente es incapaz de ver a un hombre vivo. Frecuentemente vemos lo que esperamos ver y fallamos para reconocer lo inesperado que está frente a nuestros ojos. Tal vez sea que el cuerpo de Jesús resucitado es diferente al que tenía, es irreconocible. Lo que sabemos es que María no lo reconoce en ese momento. Vemos también aquí algo amoroso de parte de Jesús hacia María, siendo ella la primera en ver a Cristo resucitado. María Magdalena, quien es un personaje menor en el Evangelio de Juan. Nosotros pensaríamos que Jesús le concedería este honor de aparecer primero a algunos de sus discípulos, o al menos a algunos de sus discípulos más cercanos, como Pedro, Juan, Jacobo. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros no hubiéramos elegido a María Magdalena para este honor, pero tampoco hubiéramos escogido al tramposo de Jacob para mantener la promesa de una gran nación, o a David para derrotar al gigante Goliat, o a Saulo, el perseguidor de la iglesia, para ser uno de los misioneros más grandes del mundo. Dios llama a quien Dios ama. María se dirige a Jesús, a quien en primer lugar toma como el jardinero, y le dice la palabra Señor. Jesús se dirige a ella por su nombre, María. Al oír su nombre y la voz de Jesús, María lo reconoce y entonces se dirige a él como Maestro. María, al igual que los discípulos de Emaús, camino de Emaús, a quien el Señor se les apareció, no reconocen a Jesús hasta que un acto específico levanta el velo de sus ojos. Los discípulos de Emaús lo reconocen cuando partió el pan con ellos. María lo reconoce cuando Él la llama por su nombre. Este incidente nos recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, que sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 20. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María, en su amor a Jesús, en lo maravillada que estaba, lo asombrosa que estaba, agarra a Jesús, lo toca y Jesús reacciona diciéndole que no lo haga. Y le da un mandamiento para cumplir. Una de las interpretaciones de este versículo nos sugiere que María se ha tirado a los pies de Jesús y con su gran gozo fuertemente se agarra de Jesús, le manda no agarrarse de él, porque está ascendiendo al Padre. Él ha resucitado y va al Padre, no va a quedar en la tierra y por lo tanto ya no es capaz de reasumir su vida como la había conocido antes. Más que aferrarse a Jesús, María debe ir a sus hermanos, sus discípulos, los discípulos de Jesús. Jesús y sus discípulos son hermanos por el hecho de que
tienen al mismo Padre. Él dijo, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Esta es la primera vez en este Evangelio que Jesús se refiere a sus discípulos como en esta manera. Hasta ahora solo Jesús se ha mencionado como el Hijo de Dios. La hora de Jesús, que dentro de poco terminará en la ascensión de Jesús al Padre, creará una nueva situación donde el Dios y Padre de Jesús también será el Dios y Padre de los hermanos de Jesús. Y ellos ya no serán los discípulos de Jesús, sino sus hermanos. Entonces vemos que María obedece lo que el Señor le dice y va a los discípulos anunciando esto, la resurrección de Jesucristo. Termina el versículo 18 diciendo, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cristo murió, Él también resucitó, y ese es el mensaje del Evangelio, tan claro, tan sencillo. Cristo murió y Él resucitó. Aquel que cree esa verdad, la Biblia lo llama salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación de sus pecados. De la condenación de sus pecados, que sus pecados merecen, porque Cristo pagó en la cruz por ellos. Solamente creyendo en Él es posible esta realidad de la salvación. Creyendo en Cristo, en quién es Él, en lo que ha hecho, muriendo en la cruz, en que Él resucitó para salvarnos, cargando con nuestros pecados y dándonos su perfecta justicia al resucitar.